Hello, everybody. Today we will learn about the passive voice. Hoy vamos a aprender sobre la voz pasiva, ¿no? O the passive voice, especialmente en su uso con el simple present. Let's start. Um, Primero, vamos a aclarar que utilizamos la passive voice, la voz pasiva, su uso es para énfasis, poner un énfasis en un objeto, object. Especialmente le vamos a dar énfasis en un objeto y no tanto en el sujeto, como vamos a ver. All right, all right. Ok, entonces el énfasis está en un objeto o en la acción. No está tanto en la persona haciendo la acción. Otro uso es, another use, es un uso formal. Esto lo vamos a ver especialmente para describir procesos, processes. Pueden ser procesos científicos o no. La estructura lo vamos a poner como un nombre, un sustantivo. Lo más importante, the most important, es poner el verbo to be, en este caso en presente, am, is, are, y un verbo en past participle. Past participle, para esto vamos a usar la lista de verbos. All right, no se olviden que en una lista de verbos tenemos dos tipos, ¿no? Están los verbos regulares que terminan con ed en pasado o en past participle. Y también tenemos algunos verbos irregulares, ¿no? Estos son regulares. Help, helped, helped, paint, painted, painted. Los verbos irregulares tienen diferentes terminaciones. En el passive voice vamos a utilizar esta columna, la de past participle. Entonces, nuestra estructura va a ser un sustantivo, un nombre, un pronombre, el verbo to be y el verbo en past participle. Let's check. Cuando hablamos en inglés tenemos dos tipos de oraciones. Las oraciones normales que hemos aprendido en sujeto, verbo y objeto, ¿no? China es el sujeto acá, makes es el verbo y el objeto es shoes. Estas son las oraciones en voz activa. Las oraciones en voz pasiva requieren que hagamos esta operación. Entonces, vamos a llevar el objeto adelante, el verbo lo vamos a escribir con el verbo to be y el verbo en past participle y vamos a poner al último by. Right? A ver, veamos cómo nos sale. Entonces acá dice China makes shoes. China produce, hace zapatos. Para volverlo a voz pasiva, a passive voice, entonces tendría que escribir primero el objeto. Entonces diría los zapatos. Ahora zapatos son plural. Entonces, como las reglas de conjugación, siempre que tengamos plural, tenemos que utilizar are, ¿no? Entonces pongo shoes are y ahora ya he escrito el verbo to be. Lo que me falta acá es el verbo en past participle. ¿Cuál es el past participle de make? A ver, para esto vamos a nuestra lista. Make, made, made es el past participle. Entonces, acá escribo made. Y luego, ¿quién ha hecho la acción? Para decir quién ha hecho la acción, pongo by. My child. Entonces estaría diciendo los zapatos son hechos en China. En acá lo más importante es el verbo, ¿no? Entonces, aparte de invertir el orden, tenemos que poner el verbo to be. Aquí está el sustantivo, el noun pronoun. Acá está el verbo to be con un verbo en past participle. Y luego está la oración con by, o lo que se llama el by phrase. Este by phrase va a ser opcional. This will be optional. Lo más importante es el poner el verbo to be, el verbo en past participle. Este es passive voice. Y hay una diferencia. Acá estoy diciendo China hace zapatos. Lo más importante acá en passive voice es que los zapatos son hechos en China.
El énfasis va a los zapatos acá. En cambio acá el énfasis va a China. ¿Quién hace zapatos? China. En cambio acá, ¿qué son hechos? Los zapatos. A esto me refiero. Alright, cuando les digo el énfasis en el objeto, no en la acción. O en la acción, perdón. No tanto en la persona o el objeto, el ente que produce la acción. A ver, otro ejemplo. Tengo, I help my brothers with their homework. Ok, este es activo, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Sujeto, I, verbo, help, my brothers, objeto. Lo que tendría que hacer es poner brothers al principio. Entonces pongo acá brothers. El verbo tiene que estar con el verbo to be y este mismo verbo en past participle y el último el I. En passive voice el verbo es el mismo que en la voz activa, solo que en past participle. Entonces pongo mis hermanos ahora ayudar. En español tendría que decir son ayudados, entonces diría are helped. Mis hermanos son ayudados. Ahora, ¿quién? Cuando decimos quién hace la acción, utilizamos by. Y diría by me. Entonces esto ya está en voz pasiva, passive voice. No se olviden, lo más importante es el verbo to be y el verbo en past participle. Entonces estoy siguiendo la estructura. Mis hermanos son ayudados por mí. Estoy siguiendo esta estructura. Mis hermanos, my brothers, are ayudados, helped, por mí, ¿no? By me. Cuando utilicemos por mí, por ti, por él, vamos a utilizar by me, by you, by him, by her, by it. All right? Ok, les decía que a veces no es necesario poner este by en oraciones como esta. People make movies in Hollywood, ¿no? Dice, las personas hacen películas en Hollywood. Para hacer esto en passive voice tendría que poner movies acá. People al final tendría que ser. Y make tendría que estar en past participle con el verbo to be. Entonces sería, en passive voice, sería algo como las películas, movies. Ahora, make tiene que estar con el verbo to be. Movies es plural, entonces pongo are. Make, hemos visto que su past participle era made. Ok, entonces diría, las películas son hechas por personas en Hollywood, ¿no? Ahora, al hablar esto, incluso en español suena raro. Las películas son hechas por personas. ¿Por quiénes? En este caso, people es muy general. Entonces, es por eso que en este caso, people no es necesario. Podemos omitir. Right? No es necesario. Entonces, nuestra versión en passive voice solo sería: las películas, movies, son hechas, are made en Hollywood. Entonces, cuando el sujeto es muy general, lo podemos dejar de lado. No es necesario siempre que utilicemos by. Por eso acá está optional. Lo que sí es necesario, no forget, es el verbo to be y el verbo en past participle, ¿no? Las películas son hechas. Tengo el noun pronoun, verb to be, and verb in past participle. Las películas son hechas. Este es el significado de passive voice. Las películas son hechas en Hollywood. Mis hermanos son ayudados. Los zapatos son hechos. No se olviden, estamos utilizando la tercera columna, de past participle, no son hechas, made. Son ayudados, are helped. Let's check more examples. Vamos a ver más ejemplos. Ejemplo número 3. María paints the house.
All right, entonces lo mismo tenía que ser the house. Y al final, podría decir entonces, the house is painted by Maria. ¿Qué he hecho? He puesto el pronombre, el sujeto, bueno, el pronombre, el sustantivo, la casa, el verbo to be is painted y by María. En este caso sí es importante, ¿no? ¿Por quién? Por María. En el otro caso no era tanto porque quedaba un poco raro decir las películas son hechas por personas, ¿no? Otro ejemplo relacionado podría ser María compra una casa. En passive voice vamos a empezar con a house, ¿no? Y diría, una casa, a house. Ahora comprar está en presente. Una casa es singular, entonces por eso yo no utilizo are, sino is. Y podría decir, a house is bought. Una casa es comprada. ¿Por quién? Por María. E incluso podría decir, a house is bought. Una casa es comprada por ella, ¿no? Si quiere utilizar el pronombre. De todas formas, en la voz activa solo tenemos el verbo comprar. En la voz pasiva tenemos que poner is o are, ¿no? Tenemos que poner el verbo to be. Esto es lo más importante. Sigan esta estructura, ¿no? Entonces, esto no es necesario que hagan cada vez, ¿no? Estas flechitas poner. Pero nos ayudan a identificar que en la voz activa es sujeto, verbo, objeto. En la voz pasiva está el pronombre, el objeto primero, el verbo to be y un verbo en past participle que significa una casa es comprada. Example number 5. Shrek say, bueno, ¿qué pasa en Shrek? Shrek saves the princess, ¿no? En Shrek, Shrek salva a la princesa. Necesito una S más. Shrek saves the princess. Ok, en la voz activa, voz normal es Shrek salva a la princesa. En voz pasiva tendríamos que hablar sobre la princesa, ¿no? ¿Qué pasa con la princesa? Diríamos, la princesa es salvada por Shrek. Entonces empezamos con la princesa. The princess. Ahora, el verbo es salvar, pero en voz activa, en voz pasiva tendría que ser es salvada. The princess es singular, es una, entonces utilizo is y utilizo el past participle de save. Fíjense en la lista, en este caso save está en past participle, ¿no? Entonces diría is saved. Es salvada, ¿por quién? By Shrek. Esto es voz pasiva. The princess is saved. Estoy poniendo esto en verde para que se den cuenta que es lo más importante. La princesa es salvada. Entonces lo que he hecho acá es poner la princesa. En vez de save, digo is saved y Shrek. ¿Qué más pasa en Shrek? Un dragón se come a Lord Farquaad. Ok, ese es en active voice, ¿no? A dragon eats Lord Farquaad. In English, tenía que empezar con Lord Farquaad, ¿no? Y diría, Lord Farquaad. Ahora, un dragón se come. En passive tendría que ser con el verbo to be, ¿no? Un Lord Farquaad es devorado, es comido. Eats. El pasado de eat es ate, pero utilizamos el past participle, que es eaten. Pues Lord Farquaad is eaten. ¿Por quién? By a dragon. Y ya está en passive voice. Más importante, el verbo to be y el verbo en past participle. All right. Entonces tengo lo mismo. Empiezo con Lord Farquaad. It se dice is eaten y by a dragon. Estoy utilizando la tercera columna, ¿no? Is eaten. All right. Entonces todo esto son passive voice.
cambia el énfasis, ¿no? Acá lo más importante es el dragón. Un dragón se come. Acá lo más importante es que se comen a Lord Farquaad, la acción, como habíamos visto acá, ¿no? A veces el énfasis está en el objeto o en la acción, no tanto en la persona haciendo la acción. Lord Farquaad es comido. ¿Por quién? Por un dragón. La princesa salvada. ¿Por quién? Por Shrek. En cambio acá Shrek es más importante. ¿Right? Como habíamos dicho, entonces el énfasis va al objeto o en la acción, pero también tiene un uso formal y para describir especialmente procesos, ya sea científicos o generales. Por ejemplo, voy a describir un proceso, ¿no? Que es la grabación, de recording. Entonces acá dice, usually we use the passive voice for formal explanation, para explicaciones formales, o procesos científicos o procesos en general. Por ejemplo, ¿qué pasa en la grabación de un disco? Un músico, ¿no? Crea una canción. Eso es lo normal. En Passive Voice podría decir, empiezo con una canción, ¿no? Una canción es creada, is created by the musician, por el músico. Created es un verbo regular, por eso es ed. Tienen que fijarse qué tipo de verbo es, ¿no? ¿Qué más? El musician plays the song, el músico toca la canción. En voz pasiva sería la canción, the song. La música es tocada, ¿no? En este caso, play es regular. Entonces, is played by the musician. Una canción es tocada por el músico. No se olviden, lo más importante es el verb to be y el verb in past participle. ¿Qué más? Luego diría, la canción es, el músico graba la canción. En este caso, el énfasis en passive voice es en la canción, ¿no? El objeto. La canción es, record es también un verbo regular, entonces is recorded, es grabada por el músico. Recorded by the musician. Pues la canción es grabada por el músico. Seguimos. The engineer edits the song. Entonces, el ingeniero edita la canción. En Passive Voice empiezo con la canción. The song. La canción es editada. Is edited. ¿Por quién? By the engineer. Por el ingeniero. By the engineer. En Passive Voice dice la canción es creada. En Active Voice, la canción es creada. En Passive Voice sería, bueno, si nos damos cuenta, esto ya está en Passive Voice. ¿Por qué? Es importante identificar cuál es Passive Voice y cuál no. En este caso ya está en Passive Voice. ¿Por qué? Porque tengo el verbo to be y el verbo en past participle. Entonces, ¿cómo darse cuenta cuando uno está en Passive Voice? Porque tiene el verbo to be y un verbo en past participle. La canción es creada. Entonces, en este caso ya está en Passive Voice. Entonces, podrían describirlo de forma normal. The musician creates the song, the musician plays, o en voz pasiva, directo. A song is created by the musician, the song is played by the musician. Incluso, para no repetir en un texto, para no repetir tanto the musician, ya se podría sobreentender incluso. ¿No? A song is created by the musician. The song is played, the song is recorded. Acá no borro engineer porque es nuevo, ¿no? La canción es editada ¿por quién? Por el ingeniero, no por el músico. Pero este es un ejemplo, así que por ahora lo vamos a dejar así. ¿No? Entonces es por eso que en algunos casos no es necesario by. Si ya se sobreentiende quién lo hace o si no es tan importante. Right? Ok. Entonces, este es el uso para procesos o explicaciones. Por si acaso acá es scientific, ¿no? Científico, scientific. Para explicaciones científicas. Scientific explanations. Right?
Entonces, en este caso no era tan científico, pero se puede utilizar también para explicaciones científicas. Let's continue. Por último, también puedo hablar de un proceso, como es preparar. ¿Cómo preparar una ensalada de frutas? Fruit salad. En este caso ya puedo escribir directamente, si ya sabemos qué significa, ¿no? A ver, algo simple, esto es algo simple, pero se puede hacer con recetas, cualquier tipo de proceso. Por ejemplo, diría, la fruta, bueno, para empezar, la fruta, the fruit, es lavada, ¿no? ¿Qué más? Diría, luego, ¿qué más? La fruta es cortada. Cut, su past participo de cut es solo cut. Entonces, the fruit is cut. ¿Qué más? After that, puedo decir, después de eso, todos los ingredientes o todas las frutas, no, todos los ingredientes, son ingredients que son mezclados. Ingredients es en plural, entonces está en plural. Entonces, all the ingredients are, mezclar es mix, pero en past participle mix. ¿Qué más? Then puedo decir, ¿qué más? Yogurt es agregado, puedo decir. Podría decir then, yogurt is. El yogur es agregado. Y al final, ¿qué más? La ensalada está terminada. Diría, la ensalada está terminada. Is finished. Entonces he descrito rápidamente cómo preparar una ensalada de frutas, utilizando solo passive voice. Si ya hemos entendido cómo usarlo, entonces solo escribimos directo. No es necesario que siempre escribamos active, passive, ¿no? En este caso, yo he puesto con conectores en un pequeño texto. Claro que esto es fácil. This is easy. Pueden haber otros procesos más complejos, como ya hemos visto, cómo grabar una canción, cómo hacer un experimento, an experiment, many things, right? Entonces no se olviden, lo más importante de passive voice es que utilizamos el verbo to be y el verbo en past participle, ¿no? Entonces el significado es lavada, es puesto, está terminada, es cortada, ¿no? Son mezclados, la canción es grabada. Ese es el significado de passive voice. Thank you guys. Espero que esté